Ok, retomar la presentación. Ok. Les estaba indicando que en el arbitraje independiente es muy necesaria la colaboración entre las partes la, para el buen desarrollo del procedimiento arbitral. Ahora, a pesar de que en el arbitraje independiente no hay intervención del centro arbitral, eso no quiere decir que no sea posible usar reglas de procedimiento preestablecidas para el desarrollo de ese procedimiento arbitral. Porque, por ejemplo, hay reglamentos como el reglamento modelo de la CENODMI que pueden ser utilizados en arbitrajes independientes. Pueden haber normas que, por ejemplo, designen una autoridad nominadora imparcial para que nombre alguno de los árbitros en caso de que las partes no se pongan de acuerdo, como algunas otras reglas que se tienen eh, como relevantes para ese asunto. Por ejemplo, aquí en Venezuela, la Asociación Venezolana de Arbitraje tiene unas reglas sobre arbitraje independiente que buscan ser una guía para aquellos procedimientos que se sustancian fuera del ámbito de los dos procedimientos, de los dos centros de arbitraje que tenemos aquí en Venezuela: el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje. En el arbitraje institucional tenemos que es aquel que se realiza o que se desarrolla a través de un centro de arbitraje, que surge como un ente administrativo que pone a disposición de las partes diversas cosas, principalmente un reglamento con reglas de procedimiento preestablecidas, una lista de árbitros para que las partes elijan y una infraestructura que auxilia en la administración del procedimiento arbitral. Por ejemplo, fungiendo eh, como autoridad que centraliza la comunicación entre las partes del tribunal arbitral, como autoridad que se encarga de la custodia del expediente, como autoridad que se encarga de la realización de algunos actos de sustanciación y que es la que eh, decía cierto tipo de aspectos que, por ejemplo, en un arbitraje independiente serían dados a resolver a un tribunal judicial. Ahora, en el caso del arbitraje institucional, vemos que es regular que el centro de arbitraje eh, centralice o concentre las comunicaciones entre las partes del tribunal arbitral. Ello para que no exista una comunicación directa entre las partes y el tribunal arbitral, por ese temor de que pueda haber allí algún vicio en cuanto a la imparcialidad de ese tribunal arbitral. Ahora, eso ocurre más que todo en el arbitraje interno. Por ejemplo, si ustedes tienen un procedimiento ante el CEDCA o ante la Cámara de Caracas, lo regular es que cualquier solicitud que ustedes realicen tiene que ser dirigida a los correos o tiene que ser entregada en el centro de arbitraje, y es el centro de arbitraje el que se encarga de remitirlo al tribunal arbitral y viceversa. Las decisiones del tribunal arbitral son remitidas en primer lugar al centro de arbitraje que se encarga de distribuirlas a las partes. Pero en el caso del arbitraje internacional, y eso lo vemos por ejemplo en el arbitraje ICC, ahí sí es regular que haya una comunicación más directa entre las partes del tribunal arbitral, en donde, por ejemplo, un memorial de demanda, un memorial de contestación, un memorial de daños, un memorial o unos créditos de conclusiones, de conclusiones finales del caso, son remitidos directamente al tribunal arbitral a las direcciones que han sido establecidas en el procedimiento en concreto.
Finalmente, como último criterio de clasificación relevante en materia de arbitraje, tenemos el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad. El arbitraje de derecho es aquel que se basa en normas jurídicas, pudiendo en el caso del arbitraje comercial internacional ser normas de un sistema nacional, de un derecho nacional o de reglas no estatales. Porque, por ejemplo, en el ámbito del arbitraje comercial internacional podemos tener arbitrajes que están regidos, por ejemplo, por el derecho inglés o por el derecho francés. Podemos tener arbitrajes que están regidos por instrumentos de la lex mercatoria, como los principios unilaterales sobre contratos comerciales internacionales. O podemos tener tratados, arbitrajes que se regulan por decisión de las partes por un tratado internacional, como la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980. Entonces, en el caso del arbitraje internacional, ese derecho puede ser determinado tanto por las partes como por el tribunal arbitral, a través de algunas reglas que vamos a ir viendo más adelante en este tema. Ahora, en el arbitraje de equidad, vemos que la disputa se resuelve dejando de lado las normas jurídicas en la sustanciación del laudo y básicamente decidiendo el tribunal arbitral por su buen sentido de justicia. Ahí el tribunal no se tiene que fundamentar en una norma jurídica, sino que se fundamenta básicamente en lo que él considere como justo para el caso en concreto. Ahora, que hay que tener en consideración que el arbitraje de equidad se encuentra con ciertos límites, porque hay materias para las cuales no se permite el arbitraje de equidad, especialmente aquellas en donde está involucrado el orden público y especialmente aquellas en donde hay una alta concentración de normas imperativas. Por ejemplo, en materia de arrendamiento, se entiende, a pesar de que no sea así planteado por la ley, en algunos sistemas, que el arbitraje tiene que ser de derecho, porque las normas de esa materia están dirigidas a la protección del deber jurídico, que es el arrendatario. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, profe. Ok. Pasamos ahora a una breve revisión de ventajas y desventajas del arbitraje, algunas de las cuales aplican tanto para el doméstico como para el internacional y otras que aplican solo para la internacional. Dentro de las ventajas, nosotros tenemos que el arbitraje es un proceso que ofrece neutralidad. Y esto sobre todo se presenta en el ámbito del arbitraje comercial internacional. Porque, por ejemplo, si tenemos una operación entre una compañía venezolana y una compañía italiana, cada una de las partes podría plantear, podría entender en su revisión del negocio jurídico que está emprendiendo, que someter la decisión de las disputas a los tribunales italianos o a los tribunales venezolanos sería poner la balanza más del lado de alguna de las partes que de la otra. En cambio, en el arbitraje internacional nosotros podemos tener situaciones como que una de las partes tiene su establecimiento en Venezuela, la otra tiene su establecimiento en Italia y el tribunal arbitral está conformado por un árbitro ecuatoriano, por uno francés y por uno español. Es decir, por árbitros de nacionalidades distintas a la de las partes. Por eso es que ofrece ese campo neutral para la resolución de esas controversias. Además, y esto es muy característico y muy relevante del arbitraje, se habla de la competencia científica de los árbitros. Porque, ¿qué ocurre en el ámbito judicial?
En el ámbito judicial normalmente los tribunales tienen un ámbito bastante amplio de competencia en donde no necesariamente para todo tenga una experticia el juez que está a cargo de ese juzgado. Por ejemplo, en materia de en la materia civil, nosotros nos viene aquí atada en Venezuela regularmente a civil, mercantil, tránsito y bancario. Hay tribunales del interior del país en donde un solo tribunal conoce de materia civil, mercantil, tránsito bancario, agrario y de protección a niños, niñas y adolescentes y contencioso administrativo, en donde hay un amplio margen de competencia objetiva asignado a un solo tribunal. Entonces puede ser que tal vez ese juez tenga más experticia para las cosas civiles que para las cosas contenciosas administrativas o que para las cosas agrarias, a pesar de que esas dos ramas tienen una base en el derecho civil. En cambio, en el arbitraje, a nosotros nos es posible buscar personas que tengan una experticia clara y determinada en un tipo o en un área en concreto. Que, por ejemplo, nosotros estemos ante un arbitraje societario que tenga que ver con la composición de una compañía anónima, en donde las partes los árbitros que conforman el tribunal arbitral son abogados corporativos con una amplia cantidad de años de experiencia, o que se trate de una controversia que deriva de un procedimiento de fusión o adquisición, en donde ese abogado tenga competencia en esa área. Y esto sobre todo lo vemos en ramas específicas como construcción, como tecnología, como finanzas, en donde los árbitros tienen una marcada experiencia y competencia en esas áreas, que lleva a que idealmente ellos brinden una decisión más acertada, no solo en cuanto al derecho, sino también en cuanto a las particularidades de ese mercado en donde se está desarrollando el asunto. En el caso del arbitraje internacional, tenemos también como importante el hecho de la deslocalización del arbitraje. ¿Por qué se habla de deslocalización del arbitraje? Porque cada vez más se ha defendido la idea de que el arbitraje internacional es un sistema autónomo de los sistemas estatales y que un tribunal arbitral no está atado a un estado en específico. Es decir, a pesar de que el arbitraje en particular tenga una sede en los Estados Unidos de América, eso no quiere decir, según esta postura, que se tenga que cumplir con todas las reglas imperativas de ese estado en particular. O que si, por ejemplo, el tribunal estadounidense que conoce un recurso de nulidad contra el laudo dictado en el procedimiento arbitral, ya elimine la posibilidad de que ese laudo sea ejecutado en otro lado, que es el supuesto de los laudos fantasmas que vamos a ir viendo más adelante, aunque estimo que ya por la hora sea la semana que viene. En el ámbito tanto doméstico como internacional, vemos que una de las ventajas más claras del arbitraje es la flexibilidad de informalidad procesal. Informalidad no quiere decir libertinaje, no quiere decir que no se pueda o que no se deba defender el derecho de las partes a de plantear su controversia, de llevar adelante su procedimiento y de básicamente defenderse en su posición procesal, sino que se puede hacer un procedimiento básicamente a la carta. ¿A la carta en qué sentido? Que sea particular para esas partes, para ese procedimiento, para ese tipo de controversia en particular, en donde, por ejemplo, no estemos atados a los lapsos procesales que establece el Código de Procedimiento Civil, sino que yo puedo poner más o menos días de promoción, más o menos días de contestación o de establecimiento de unos informes, de que las audiencias se pueden celebrar en tal o cual lado, de que las partes pueden además
solicitar extensión de lapsos, pueden solicitar otro tipo de modificaciones del calendario procesal con el fin de que el procedimiento se desarrolle de una manera determinada para que de esa forma, al ser flexible el procedimiento, se concentra más el tribunal arbitral en su tarea de decidir el fondo del asunto. Esa flexibilidad o informalidad del procedimiento va dirigida, según mi visión, a eso, a que efectivamente lo relativo al procedimiento, como se le permite a las partes modificarlo, se le permite al tribunal arbitral alterar las reglas en ciertos casos, lleve eso a través de un cauce adjetivo flexible, pero que se llegue efectivamente a la decisión de fondo. En comparación con los tribunales judiciales, además, el arbitraje es rápido. Les doy un ejemplo. Yo tuve hace algunos años algunas controversias en tribunales derivadas de contratos de préstamo, en donde yo he estado básicamente buscando el cobro de unos préstamos mercantiles para un banco aquí en Venezuela. El procedimiento que duró 2 años y medio para que llegara a la sentencia definitiva de primera instancia. En contraste con eso, yo en el 15 de diciembre de 2021 inicié un arbitraje en el SEDCA por el cobro de unos pagarés, en donde al día de hoy ya estamos básicamente cerrando la instrucción y ya va a proceder el tribunal arbitral a decidir. Es decir, la controversia se sustanció y se va posiblemente a decidir en menos de un año. Entonces, esa flexibilidad procedimental y esa rapidez del procedimiento es bastante clave en ciertos ámbitos. Además, tenemos como ventaja lo relativo a la confidencialidad del arbitraje. En ciertos ámbitos comerciales puede ser de interés para las partes que su controversia no sea pública. Porque, por ejemplo, se discutan aspectos de know-how, aspectos de secretos comerciales, aspectos de procedimientos o procesos de producción, de prestación de un servicio en particular que no sean de conocimiento público y que por ende sean más relevantes para las partes que se mantengan en secreto. Y eso lo ofrece el arbitraje, pero el arbitraje comercial, porque es el arbitraje entre partes privadas o entre partes privadas con un Estado, en donde no necesariamente la controversia de fondo sea algo de aspecto público. Pero si nosotros nos vamos al arbitraje de inversión, vemos que se ha actualmente impulsado más la idea de transparencia, de que al contrario del arbitraje comercial, este no sea secreto, sino que como se está involucrando, hay arbitraje en donde básicamente lo que se estudia es el comportamiento de un Estado frente a un inversor. Todo lo que se desarrolle dentro de ese procedimiento sea público, para que así la actividad del tribunal arbitral y de las partes en esos casos sea controlada de alguna forma por la propia comunidad arbitral. Finalmente, como ventaja dentro del arbitraje comercial, tenemos que hay una amplia red de ejecución internacional del laudo, que está planteada principalmente por la Convención de Nueva York de 1958, que de nuevo es uno de los tratados que tienen más partes que tienen más estados parte actualmente. Si no recuerdo mal, ahorita hay más de 190 países que son parte de la Convención de Nueva York de 1958, donde es virtualmente la casi totalidad de la comunidad internacional.
Eso ofrece ventajas y alternativas muy favorables frente, por ejemplo, a lo que ocurre en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, porque los mecanismos de reconocimiento de los laudos arbitrales que ofrece la Convención de Nueva York son más flexibles. Por ejemplo, en materia, y eso lo vamos a desarrollar en la clase siguiente, en materia de la ley de arbitraje comercial venezolana, el reconocimiento de un laudo internacional no requiere de exequatur, sino que se presenta la solicitud de ejecución ante el tribunal de primera instancia, quien va a estar encargado de reconocerlo y ante el cual se podrán plantear algunas cuestiones sobre oposición al reconocimiento. Pero no es que es necesario un pronunciamiento previo sobre la eficacia de ese laudo para luego procederse a la ejecución. Y eso es sobre todo éxito de la Convención de Nueva York de 1958, porque antes, en el régimen de los convenios de Ginebra de los años 20, era necesario un doble exequatur, básicamente un exequatur en el lugar en donde tuvo sede el tribunal arbitral y el lugar en donde el laudo iba a ser ejecutado. Ahora, como no todo es perfecto, el arbitraje también tiene sus desventajas, en donde podemos tener las siguientes. En primer lugar, que no todos los litigios son arbitrables. Y esto va a depender, en primer lugar, de las reglas de arbitraje, de arbitrabilidad objetiva que tengan los estados involucrados, así como materias en donde se limita la arbitrabilidad de alguna de las partes, que es la arbitrabilidad subjetiva. Por ejemplo, en materia de arbitraje doméstico venezolano, la ley sobre regulación y control del arrendamiento inmobiliario de vivienda prohíbe el arbitraje en materia de arrendamiento inmobiliario de vivienda. También lo prohibía la ley de arrendamiento comercial, pero esa norma fue relajada por una interpretación de la Sala Constitucional a través de un control de constitucionalidad, en donde básicamente se ha abierto de nuevo a partir del 2018 la brecha del arbitraje comercial en materia de arrendaticia, algo que había estado prohibido por unos años en virtud de la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario de uso comercial. Pero sí hay muchas otras materias en donde no hay posibilidad de acudir al arbitraje. Por ejemplo, ahorita en Venezuela, en materia, por ejemplo, de derecho de familia, no es posible acudir al arbitraje, sino que básicamente está reservada el arbitraje comercial para los asuntos de carácter patrimonial. En segundo lugar, tenemos que el arbitraje es más costoso que el juicio ordinario. Esto porque tanto la actividad del centro de arbitraje, en el caso del arbitraje institucional, como de los árbitros, está sujeto a tasas administrativas y honorarios, respectivamente. Los árbitros deciden una controversia, la sustancia la conocen, con la contraprestación de que ellos cobran honorarios por esa decisión. Y por eso es que es muy importante las reglas y los mecanismos para asegurar la imparcialidad de los árbitros. Porque por el hecho de que las partes están básicamente pagando por un servicio, no se quiera entonces entender que las partes tienen la posibilidad de decirle al tribunal arbitral cuál es el camino que van a seguir. El tribunal arbitral tiene, a pesar de que cobre honorario de las partes, que mantenerse como independiente de cada una de ellas. Y en tercer lugar, tenemos que hay ciertos límites a los poderes de los árbitros, porque los árbitros solo pueden, en principio, conocer las controversias que les ha sido planteada, pero no pueden ejecutar forzosamente su decisión, porque el uso de la fuerza pública está reservado para el Estado a través de sus tribunales judiciales. Y lo mismo ocurre en materia de medidas cautelares.
Por ejemplo, si nosotros tenemos un arbitraje comercial internacional en donde se plantea un embargo, ese embargo de unos bienes, ese embargo va a terminar siendo ejecutado por un tribunal judicial, porque es el que puede hacer uso de la fuerza pública para que esos bienes efectivamente sean embargados. Pero, por ejemplo, si se trata de medidas cautelares cuya ejecución no dependa del uso de la fuerza pública, como una prohibición de enajenar y gravar, o como un embargo de acciones, que es básicamente una nota en un libro de accionistas, allí entonces no va, el tribunal arbitral puede efectivamente ejecutar esas medidas en forma directa. Entonces, vemos que los tribunales arbitrales tienen un catálogo de poderes más limitado que los tribunales judiciales, pero sobre todo van dirigidos a ese uso de la fuerza pública. Igual lo ocurre en materia de pruebas. Si se trata de pruebas en donde tiene que haber algún tipo de coerción respecto de las partes, eso solo puede ser ejercido por un tribunal judicial y no por un tribunal arbitral directamente. Luego tenemos acá los principios rectores del arbitraje, y la clase de hoy la vamos a terminar con este principio fundamental de la autonomía de la voluntad, para en la clase siguiente entonces ver lo que nos resta de arbitraje comercial internacional, una muy breve introducción al arbitraje de inversión, porque el arbitraje de inversión puede ser todo un semestre de materia, pero lo podemos concentrar los aspectos más relevantes en una sola clase, y vemos lo relativo a la insolvencia internacional, que muy sinceramente son aspectos también bastante breves los que vamos a ver. Ahora, el principio rector del arbitraje, tanto doméstico como internacional, es el principio de la autonomía de la voluntad. Comenzando por el propio hecho de que la propia activación del mecanismo arbitral parte de un ejercicio de la autonomía de la voluntad. Son las partes las que a través de su decisión extraen el conocimiento de la controversia de los tribunales judiciales para asignárselo a otras personas conocidas como árbitros. Y aquí, utilizando esas nociones que nosotros vimos en materia de acuerdos de elección de foro, en materia de arbitraje siempre hay un ejercicio de prórroga. ¿En qué sentido? En que no hay un tribunal previamente constituido que ya tiene una competencia clara para conocer una controversia, sino que las partes, a través del ejercicio de su autonomía de la voluntad, le otorgan jurisdicción a unos individuos constituidos como tribunales arbitrales para decidir esa controversia. Y esa competencia está marcada por el propio ámbito objetivo y subjetivo de el propio acuerdo de arbitraje. Entonces, por eso es que teniendo en cuenta estos elementos que están listados en pantalla, la autonomía de la voluntad tiene un alcance muy grande en materia de arbitraje y sobre todo de arbitraje comercial internacional. Porque, por ejemplo, la propia elección del mecanismo arbitral depende de la voluntad de las partes. Las partes pueden elegir aplicar un derecho determinado al acuerdo arbitral que sea distinto del derecho que aplica al contrato, por ejemplo, que está involucrado en la controversia. Eso partiendo de uno de los principios que vamos a ver la semana que viene. Las partes pueden elegir el número de árbitros que decidirán la causa. Obviamente tiene que ser un número impar para que no haya una posibilidad de empate o de bloqueo de una decisión porque las partes no se pongan de acuerdo en mayoría de votos, en donde, por ejemplo, tenemos tribunales normalmente de 1 o 3 miembros. Pueden haber de 5 miembros en adelante, pero es una práctica muy rara que no se ve comúnmente en la realidad.
Además, las partes pueden elegir el tipo de arbitraje. Puede ser independiente, institucional, de derecho, de equidad, con las limitaciones que tengan las leyes involucradas, pero las partes también tienen ese ámbito de actuación. Igualmente, las partes tienen mucha decisión en lo que respecta a la configuración del procedimiento arbitral. De hecho, el orden de prelación que tiene que seguir un tribunal arbitral para decidir una cuestión de procedimiento es el siguiente. En primer lugar, tiene que atenerse a lo previamente establecido por las partes. Si se trata de un arbitraje institucional, tiene que luego atender a lo que dicte el reglamento de arbitraje del centro que está administrando el procedimiento. Y en el caso de que ese reglamento tenga lagunas, tendrá que entonces atender a las normas de arbitraje del lugar, de la sede del procedimiento. Por ejemplo, si se trata de un procedimiento de arbitraje bajo las reglas de la CCI con sede en los Estados Unidos de América, el tribunal arbitral tendría que entonces atender en orden a lo que decían las partes, a lo establecido en el reglamento de arbitraje de la CCI y, en último lugar, a lo establecido en las normas de arbitraje de los Estados Unidos. De igual forma, tenemos que las partes pueden elegir el derecho aplicable al fondo de la controversia. Y nosotros vamos a ver la semana que viene que aquí no se diferencia o no se limita esa elección, por ejemplo, como en materia de la Ley de Derecho Internacional Privado, al ámbito contractual, sino que las leyes de arbitraje y los reglamentos de arbitraje dicen que la controversia en su totalidad va a ser regida por el derecho que las partes elijan. Y esa elección puede haber sido hecha en el contrato, puede haber sido hecha en una modificación posterior o pudo haber sido hecha incluso en el propio procedimiento. Por ejemplo, yo he tenido conocimiento de un caso reciente que involucra también a unas compañías venezolanas en donde ahí no hubo nunca una elección de derecho aplicable, pero la que demandó en arbitraje indicó que se aplicara derecho venezolano y cuando la demandada contestó la demanda estuviera de acuerdo en esa elección. Entonces ahí básicamente hubo un acuerdo en el propio contexto del arbitraje para establecer que esa controversia iba a ser decidida con base en el derecho venezolano. Además, las partes tienen la posibilidad, y esto sobre todo es en arbitraje internacional, de decidir que el laudo sea motivado o inmotivado. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes pueden perfectamente plantear, si lo permite la ley, que el tribunal no tenga que plasmar el razonamiento que lleva a su decisión, sino que básicamente sea un laudo de puro dispositivo. Y no diga, mira, esta parte tiene que cumplir el contrato o esta parte tiene que pagar esta cantidad de dinero sin establecer las razones por las cuales sea necesario realizar alguna de esos procederes. Entonces, nosotros vamos a ver, cuando hablemos de la parte del laudo, que hay muchas reglas, sobre todo a partir del modelo de la ley uncitral, que permite que las partes decidan que el laudo sea inmotivado. Y esto de nuevo, más que todo en materia de arbitraje internacional. En arbitraje doméstico se parte de la idea de que, bueno, el arbitraje tiene que ser lo más parecido a una sentencia y como las sentencias tienen el requisito de motivación, se tiene allí ese requisito de que sean necesariamente motivadas. Por ejemplo, en Francia, en el arbitraje doméstico no se permite que el laudo sea inmotivado. En el arbitraje internacional sí. Además, hay dos aspectos de procedimiento bastante relevantes que también dependen de la autonomía de la voluntad, que son la existencia de una segunda instancia arbitral
y la renuncia al recurso de nulidad. El arbitraje se entiende que el conocimiento de la disputa en cuanto al fondo es de única instancia y que hay solo un recurso con causales limitadas, que es el recurso de nulidad, que no lleva al conocimiento en una alzada del fondo de la controversia. De hecho, nosotros vamos a ver que en las causales de nulidad no se permite que se juzgue sobre el fondo del asunto, son básicamente aspectos de procedimiento. Pero es posible que las partes elijan, por su propio ejercicio de la autonomía de la voluntad, que sea posible la constitución de un tribunal arbitral de segunda instancia, que sea capaz de juzgar de nuevo sobre la decisión de fondo establecida por el arbitraje, por el tribunal arbitral de primera instancia. Si hay mecanismos de apelación, por así decirlo, institucionalizados, como dentro del ámbito del CIADI, en donde es posible conocer un recurso sobre esos laudos dictados por los tribunales arbitrales, pero por causales muy determinadas. Ahora, el recurso procesal por antonomasia en materia arbitral es el recurso de nulidad, que de nuevo tiene unas causales muy determinadas para que pueda ser anulado un laudo. Y en porcentaje son muy pocos los laudos arbitrales que han sido anulados en Venezuela. De hecho, hay un trabajo del profesor Pedro Rengel Núñez sobre esa estadística que muestra unos resultados bastante claros de que hay una tendencia a reconocer y a mantener el laudo arbitral en pie. Para las partes, o al menos eso se discute en muchos sistemas, las partes tienen la posibilidad de renunciar previamente al recurso de nulidad. Porque así se entiende que la decisión que tome el tribunal arbitral no va a ser objeto de ningún otro recurso. Y que ya la decisión que dicta el tribunal arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y tiene que ser entonces incluso ejecutado forzosamente por un tribunal judicial en caso de que la parte no cumpla voluntariamente con el mismo. Pero vemos con esto que el principio de autonomía de la voluntad es básicamente el piso del arbitraje tanto doméstico como internacional, porque veamos todos los aspectos que abarca, aspectos procedimentales, de fondo, aspectos incluso de la conformación del tribunal arbitral, entre otros. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Claro, profe. Ok, lo que podemos... Chévere. Lo que podemos hacer es que yo me falta revisar una partecita de la lámina en cuanto al arbitraje de inversión, pero antes de la clase siguiente les cuelgo la presentación para que entonces la vayan teniendo, y si quieren ir revisando algunos de los aspectos previamente para discutirlo en clase, lo podemos hacer. Para finalizar, solo he recibido confirmación de uno de los grupos para la actividad. Yo les había mencionado la clase pasada y se los puse en los anuncios de módulo 7, que me confirmaran si los grupos que utilizaron, o que conformar, mejor dicho, en la actividad del primer corte van a ser los mismos de esta actividad del segundo corte. Entonces, por favor, me lo confirman a través del correo electrónico que yo manejo para la materia. Si quiere, igual se lo recuerdo allí por el grupo, pero porque esta semana ya debería estar enviando esos planteamientos, porque la defensa de esos escritos de solicitud de C4, si no recuerdo mal, son el próximo 25 de julio. Entonces ya estamos acercándonos más a la fecha. De nuevo, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? No,
No, profe, gracias. Ya le voy a enviar el grupo del trabajo. Ok, chévere. Entonces yo les estaré colgando la clase en YouTube y cualquier cosa estamos comunicándonos por el